Hola, buenos días a todos, a todas. ¿Se escucha? ¿Ustedes me pueden escuchar? ¿Se está escuchando Sí, bien? sí, profesora, Sí, buen sí, se día, le escucha. escuchamos. Se Bien. escucha. Buen día. Estaba reclamando porque estaba en la sala de espera y no habilitaban el aula. No sé si a ustedes les había pasado, así que justo estaba reclamando que nos abrieran el aula. Bueno, ¿cómo están? ¿Todos bien? Preparados para el inicio de esta tercera unidad, que es la unidad de norma jurídica, una unidad bastante específica del tema nuestro y también del área de nuestra materia, de nuestra carrera, de lo que hemos elegido. Es una de las unidades por ahí más lindas para desarrollar, para entender y porque nos permiten, más allá que nosotros los que estudiamos, es lo que nos dicen los filósofos y los jurisconsultos acerca del desarrollo del tema, son temas que los podemos interactuar y que los vemos a diario, digamos. Entonces, es como bajar un poquito a la realidad. Voy a ir leyendo el chat por si hay alguien. Perfecto. Bueno. ¿Pudieron entrar al campus? ¿Cómo van con el acceso al campus? ¿Pudieron ver el material que está subido ahí con lo que respecta a esta unidad? ¿Están todos en condiciones? ¿Hay alguien que tenga alguna dificultad? Profe, buen día. Hola. Cristian. Eh, yo la otra vez cuando entré al campus pude ver que habían subido la unidad, habían pedido de Nino Rodríguez, pero no había en PDF. Y hoy cuando estoy por entrar al link, para entrar a la clase, veo que hay un solo PDF, que hago alusión que es Rodríguez la unidad 3, pero anteriormente no lo estaba. Recién no sé si lo habrán puesto ayer o si lo han subido hoy en la mañana, porque por lo que yo tengo respecto a la semana, no estaba ese PDF. Todo el link de la unidad 3, que son los videos del doctor Jorge Rodríguez, que es el titular de la cátedra y autor del libro que lo tenemos puesto dentro de la bibliografía. Eso se puso, la unidad 3, a disposición de ustedes el día martes. Es lo que nos va a llevar el desarrollo de todo lo que es norma jurídica y conceptos jurídicos fundamentales básicos, ¿sí? Que es todo lo que nos toca desarrollar a nosotros. Sí, Agregué sí, también, los perdón. videos estaban, pero no estaba el PDF nada más. O sea, no estaba la biografía, No, están aparecía. los videos únicamente, Claro. los PDF se pueden bajar directamente desde internet y no sé si tengo autorización de subir los PDF al campus. Lo voy a hablar con el doctor Rodríguez y si él nos autoriza que los subamos ahí no hay ningún problema. Si no, Bueno, perfecto. están a disposición los PDF, está el libro en formato digital, está el libro en formato digital. Sí, ¿quién está levantando la mano? ¿Analía? Sí, no, le quería aclarar a mi compañero sobre ese tema. Está subido, sí, el archivo, digamos, del texto del doctor Rodríguez, que es el capítulo 3, y el resto de Nino yo lo saqué de la página del SED, que ahí está toda la bibliografía y la pude descargar, para que si ellos también quieren pueden descargarlo de ahí. Exacto, exacto. Yo les agregué Introducción al análisis del derecho de Carlos Ninos también como bibliografía, porque me parece que les va a ser de suma utilidad para el desarrollo de este tema que abordamos, por eso les agregué los dos capítulos. Sí, es ese, Cristian, el que es tapa verde, Sí, ¿no? Se ve muy clarito, pero es ese que es tapa verde, que es un libro que utilizamos desde siempre en la Facultad de Derecho, o sea que no es tampoco, está en la biblioteca para el que lo quiera en soporte papel, y como dice tu compañera Analía, está subido también al resto. Si bien no está en PDF en el campus, hay un tema, algunos compañeros docentes consideran que los libros no son para subirlos al campus, por eso yo les aclaro que igual está en formato digital para que ustedes lo puedan tener a disposición. Bien. Bueno, cada docente tenemos a cargo una unidad y los trabajos prácticos que se realizaron. Quien está preguntando por el trabajo práctico que hicieron con relación a la unidad 2, eso lo lleva adelante la doctora Orenoso, así que
ella es quien va a hacerles la devolución de la corrección y de a poco y en forma gradual se los va a ir haciendo, porque son unos cuantos, entonces supongo que va a llevar unos días la corrección. Sí, ¿quién levantó la mano? No sé qué querías preguntar. Yo, profe. Hola. Sí. Hola. ¿Se me escucha? No me surge tu nombre, por eso sí, te Sí, escucho. pasa que estoy desde un celular. Está bien, no hay problema. Quería consultar porque yo no puedo ingresar al campus desde una computadora y desde el celular me aparece incompleta la página. No me aparece ni siquiera en donde entregamos el trabajo la semana pasada, no me aparece nada, digamos, ni la nota, ni nada por el estilo, no me aparecen los libros, nada. Perdón, pero desde la Sí. computadora sí tenés acceso. Me robaron en mi casa el domingo y no tengo nada, digamos. No, lo que quería ver era si vos tenés acceso desde una computadora y no tenés acceso desde el celular, es problema de configuración por ahí. Ah, está bien, pasa que no tengo contacto con ningún profesor. Mis compañeros me pasaron el número de un profesor, pero no es de teoría general y no sabía cómo comunicarme, digamos. Recién ahora estoy pudiendo hablar con usted, por eso no sé cómo hacer. Con alguien. Sí. Está bien, está bien. Sí, yo te diría que por ahí sí es un problema de configuración, lo hables con alguno de los chicos del centro que por ahí te pueden No me ayudar a contestó configurarlo. ninguno, por eso. Le hablé a el que en teoría está encargado de nuestra comisión y nunca me contestó y le hablé a otra chica y mucho no sé si no me entendió o qué, pero no. O sea, lo conseguí por mis compañeros que me ayudaron y por gente que conozco de la facultad. Por eso estoy Bueno, media perdida, ¿no? el tema que sí es de configuración del aparato, digamos, es un problema que no te lo va a poder resolver el técnico del campus, ¿sí? Porque si vos desde una computadora podés acceder sin problemas, es un tema Sí. de ver cómo configuras el aparato. Pero sin perjuicio de ello, el teléfono o el contacto de Brandon, ¿lo tienen? Que es, también Es que yo lo tengo, fue a Brandon al que le hablé. No sé si habrá cambiado de número, si tengo otro número o qué, pero no me respondió. Decime tu nombre y apellido y yo le voy a decir que se ponga en contacto con vos. Rocío Albaitero. ¿Sí? Bien. Él está con nosotros en la otra comisión, entonces yo sé que todos los problemas que pueden haber llegado a tener lo solucionó, pero esto es diferente porque no es un problema de acceso al campus, es un proceso de Claro, configuración. Quizá lo pueda hacer, te lo pueda resolver. Lo que sí Cuando perdí fue la terminemos la cuenta clase, del SIU, pero bueno, eso también me tendrían que ayudar chicos del centro. bueno, yo te diría que ahora cuando terminemos la clase, volvelo a hablar con Brandon Sí, y sin sí. perjuicio de ello, yo le voy a decir que estuvimos conversando esto en la clase a ver si te lo puede solucionar. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Volverle a hablar para que tenga tu contacto. Dale, muchas gracias. Bien. Bueno, y acá tenés un compañero que te está ofreciendo ayuda también, y te deja su celular, Juan. Así que toma nota de que lo tenés ahí en el chat. También toma nota. Así entre todos ven si lo pueden resolver, lo pueden solucionar. Bueno, estamos entonces, ¿alguna otra duda, alguna otra cosa que quieran consultar antes que arranquemos? Espero que hayan podido empezar con la lectura de esta unidad. La verdad que lo óptimo para el desarrollo de las clases es que ustedes vengan con el material leído, trabajado, para que la puedan aprovechar y para que no sea yo solamente la de acá sentada que les hable y los aburra todo el tiempo, sino que puedan preguntar, puedan sacar las dudas que tengan, o incluso el material que tienen trabajado, resumido, o como lo hayan estado leyendo, que lo puedan traer y puedan consultarme. Esa es la idea. Vamos a desarrollar esta semana, vamos a desarrollar la que viene, y una tercera semana, que ya después ni bien terminemos con esta clase, se les voy a dejar anunciado en el campus,
que es la tercera semana, la última, en la que vamos a hacer el trabajo evaluativo que corresponde a este tema, que es normas y conceptos jurídicos fundamentales básicos. Así que tenemos todavía 3 semanas por delante para trabajar, de los cuales van a tener ustedes mucha lectura, mucho material para bajar, para internalizar y para sacar dudas. Bueno, hoy vamos a arrancar con esto de norma jurídica, que ustedes ya algo vieron, porque algo se dio en la unidad número 1, cuando se pudieron diferenciar o se desarrolló el tema acerca de las proposiciones y las normas jurídicas. Sí, no sé si recuerdan. También esto lo vamos a relacionar un poco con la claridad que tenemos que tener para poner a desarrollar este tema, todo lo que es y lo que hace acerca de los usos y funciones del lenguaje, ¿sí? Usos y funciones del lenguaje. Eso todo lo vieron en la unidad 1. O sea, esto de que por ahí hay cosas importantes de la unidad 1 que tienen que quedar claro, porque después se van viendo a lo largo del desarrollo del resto de los temas. Estamos ahora abordando precisamente esas relaciones con las cuales nos interesa que queden claros esos conceptos para que luego acá sepamos dónde estamos ubicados y de qué estamos hablando. Entonces, vimos en la unidad 1, o por lo menos lo leyeron, no lo vieron conmigo, pero lo leyeron y lo desarrollaron, que hay una parte de la semiótica que es la pragmática, que analiza y estudia los usos y funciones del lenguaje, ¿sí? Esto es importante fundamentalmente en 2 de esos tipos de usos y funciones, que son los que ahora tenemos que tener en claro para saber cuáles son los que utilizan las normas jurídicas propiamente dichas. Entonces, vimos que los usos y funciones lingüísticos que es el área de la pragmática, porque es el área que estudia el discurso, el uso en el que los enunciados son transmitidos, hay distintos usos y funciones. ¿Cuál es? La función informativa o descriptiva, ¿sí? La función directiva o prescriptiva, ¿sí? Hago estas aclaraciones porque son sinónimos y porque quiero que ustedes reparen que son 2 usos y funciones distintos, ¿sí? Ahora los vamos a repasar, pero es la función informativa precisamente porque se encarga de describir, informarnos acerca de ciertos estados de la realidad. En realidad, este tipo de enunciados lingüísticos, informativos o descriptivos, son los que se utilizan, por ejemplo, cuando nos dan las noticias o en un noticiero, los que encontramos en una revista, los que encontramos en un diario, todas aquellas formulaciones que hacemos acerca de los estados de cosas. Esto que estoy haciendo yo ahora, que estoy describiendo acerca de la pragmática, que es una parte de la semiótica, que estudiamos los usos y funciones del lenguaje, no es ni más ni menos que información que estoy transmitiendo. Son enunciados de los cuales se puede predecir verdad o falsedad. Ustedes pueden decir, corroborar si esto es verdadero o es falso. Entonces, esta característica de la función informativa es la que nos brinda descripción acerca de determinado estado de la realidad, de la realidad que nos circunda. Hay otra forma de expresarse, otra forma de manifestarse, que es a través de la función directiva o prescriptiva, y que ya no nos informa acerca de ciertas cosas de la realidad, sino que la idea es inducirnos a que realicemos determinadas conductas. O sea, los relacionamos a estos enunciados con las órdenes, ¿sí? Con las normas propiamente dichas, porque son enunciados donde se indica a que el receptor reaccione y actúe de determinada manera. Se pretende influir en la conducta de quien recibe ese enunciado. Esta característica de la función directiva o prescriptiva es la función lingüística que utilizan las normas jurídicas o los enunciados normativos. Entonces, es importante tener en claro esta distinción
que ya la vimos en la unidad número 1 cuando vimos lenguaje, porque para hablar de normas jurídicas nos vamos a quedar con este tipo de enunciados. El tipo de enunciados prescriptivos o directivos, que son aquellos enunciados que tratan de influir en la conducta del receptor, en quien recibe ese mensaje, en el destinatario de ese mensaje. ¿Sí? Si yo en este momento transmito un enunciado que dice apaguen todas las cámaras, ¿sí? No estoy informando acerca de que en esta clase de Zoom hay alumnos que tienen cámaras encendidas y cámaras apagadas. Estoy pronunciando un enunciado mediante el cual voy a tratar de influir en la conducta de todos ustedes que son los receptores en que apaguen las cámaras, ¿sí? Después ustedes dirán, está bien, está mal, es justo, es injusto, lo que quieran, pero no pueden predecir sobre esto verdad o falsedad. ¿Se entiende? Este tipo de enunciados, que son de tipo directivos, de los cuales decimos son buenos, malos, justos, injustos, son los enunciados que utilizan las normas jurídicas. Entonces, las normas jurídicas son enunciados de tipo directivos o prescriptivos que tratan de influenciar la conducta de los receptores o los destinatarios de esos enunciados que se transmiten. Bien, aclarado esto, ¿sí? Aclarado esto, toda vez que nos encontremos con normas transcriptas, aquellas como, por ejemplo, el artículo 79 del Código Penal que dice al que matare le corresponde de 8 a 25 años de prisión, ¿sí? Los enunciados que transmiten directivas o intenciones de que acondicionemos nuestro comportamiento a eso que se nos está diciendo, estamos en presencia de directivas y cada vez que esas directivas correspondan al marco jurídico, serán normas jurídicas. Con esto quiero decir, la función directiva no es exclusiva del orden jurídico, ¿sí? También encontramos directivas en los lenguajes que hablamos y nos manifestamos habitualmente y en forma natural, porque precisamente si yo digo apaguen las cámaras, estoy dando una orden, estoy dirigiendo el comportamiento y esto no es una norma jurídica. ¿Sí? Entonces, los enunciados directivos o prescriptivos se dan en los distintos órdenes y en las distintas disciplinas. Ahora, esos enunciados directivos o prescriptivos tienen importancia en nuestra disciplina, en nuestra ciencia, porque precisamente son los enunciados que utilizan las normas jurídicas. Si vos estás levantando la mano, Rocío. No, profe. Ah, la tenés levantada en la pantallita, no sabía si era nuevo. Ah, perdón. Perdón. No, no hay problema. Quien quiera preguntar o quiera hacer algún comentario o quiera, a medida que yo voy hablando, me interrumpen, ¿sí? Para que esto lleve y traiga, digamos. Y levantan la mano o me interrumpen, lo que gusten. Bien, entonces, estas directivas o estos enunciados directivos nos interesan sobre todo porque los utilizamos y son los utilizados en el área del derecho y son ni más ni menos que el tipo de enunciados que utilizan las normas jurídicas. Bien. Tenemos a la hora de avanzar en el desarrollo de la unidad de norma jurídica variados juristas y autores que nos van a exponer acerca de la teoría que cada uno de ellos desarrolla, ¿sí? Acerca de qué es lo que dice de acuerdo a la corriente filosófica que respeten o a la que pertenezcan, la forma en que desarrollan el derecho y la forma en que ven representada la norma jurídica. Nosotros hoy vamos a utilizar y vamos a seguir la misma línea para conceptos jurídicos fundamentales,
uno de los juristas que ustedes ya deben haber leído en Definición del Derecho, que es Kelsen. ¿Sí? ¿Le suena Kelsen? La teoría pura del derecho, ¿sí? Que es su obra, su libro, y que Kelsen ya seguramente lo vieron en la unidad de definición del derecho como uno de los juristas que definen tradicionales, que marcaron una determinada corriente y postura filosófica que definieron el derecho. De la misma manera que lo utilizamos y que lo vemos y lo estudiamos para definición del derecho, hoy vamos a ver su postura, su teoría en cuanto a lo que tiene que ver con las normas jurídicas. ¿Qué saben de Kelsen? ¿Quién quiere decir algo que lo haya tomado como una idea principal acerca de él, de lo que dice acerca del derecho? Sí, Santiago. Buen día, profe. Hola, De buen Kelsen día. vimos más que nada que era escéptico en metaética, que separaba la moral de las normas, que no podía mezclarse, o sea que la norma no debía, por así decirlo, no debía ser moral justa o injusta, sino que la norma no se correspondía con esos enunciados morales de los jus naturalistas. Bien, bien. ¿A alguien se le ocurre o pudo leer por qué su obra se llama Teoría Pura del Derecho? Su obra se llama Teoría Pura del Derecho, teoría porque, ¿qué significa teoría? Modo de ver, ¿sí? Modo de ver el derecho. ¿Cómo ve Kelsen el derecho? Y esto tiene que ver con lo que dice Santiago. Kelsen dice, el derecho está compuesto por enunciados de tipo normativo, o sea que acá estamos diciendo mucho, porque estamos diciendo, son esos enunciados de tipo prescriptivos directivos, ¿sí? En los cuales están las órdenes, las normas, todas las directivas. Ese tipo de enunciados es el que conforma el derecho. Ahora, el derecho tiene que estar despojado de todos los demás elementos que no sean normativos. Esto quiere decir que para Kelsen, el derecho, las normas propiamente dichas, están despojados de todos los elementos valorativos, culturales, ideológicos, históricos, políticos, ¿sí? Que es lo que Santiago recién nos referenciaba. Las normas son esos enunciados de tipo directivos que conforman el derecho y que están despojados de todo lo que es valoración, de todo lo que es descripción, de todo lo que es ideología, de todo lo que es cultura, de todo el elemento político. Queda únicamente el discurso directivo como materia de análisis y materia de estudio. ¿Sí? Nos centramos entonces en este tipo de enunciados, los enunciados de tipo normativo, los enunciados de tipo directivo prescriptivos, que son la base de estudio para el derecho. Ahora, hay que hacer otra aclaración antes de seguir con este desarrollo. Para el mejor análisis de todas estas cuestiones, ustedes ya lo deben saber, Kelsen propone la existencia de dos mundos, ¿sí? El mundo del ser y el mundo del deber ser. ¿Escucharon algo de esto? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Los que no tienen la cámara y quieren habilitar la cámara para que podamos al menos hacer una seña de que sí y sabemos de qué estamos hablando, lo pueden hacer. Entonces, Kelsen nos propone a su vez, cuando arranca con todo el desarrollo de su teoría jurídica, además de la aclaración que hacemos con relación al título de su obra, y que fíjense ustedes que no es poca cosa, porque nos está diciendo muchísimo, ¿sí? Nos está diciendo qué tipo de enunciados él se va a dedicar a estudiar, a desarrollar y a hablar, y que luego, por supuesto, a lo largo de muchos años va a dar que hablar al resto de los juristas que hacen ciencia del derecho y que de alguna manera levantan
para ir en contra o mejorar la teoría de Kelsen, y siempre vamos a volver sobre estas bases. Por eso es importante, más allá de que Kelsen pertenezca a otro momento histórico que ya tiene varios años, pero es importante que sepamos cuál es su base, porque luego los juristas hablarán a partir de la teoría de Kelsen para poder desarrollar sus propias teorías. Entonces, cuando Kelsen comienza con la descripción y con la formulación de cómo encara la cuestión de la teoría jurídica o del derecho, divide o nos propone hacer una división entre lo que es el mundo del ser y el mundo del deber ser. Y dice, el mundo del ser es el que está poblado de enunciados descriptivos o informativos. ¿Sí? En este área se dan las formulaciones que realizan todas las disciplinas que se les ocurra que utilicen funciones descriptivas del lenguaje y que tiene que ver con el área de las ciencias políticas, que tiene que ver con el área de la biología, que tiene que ver con el área de la medicina, con el área de la geografía, con el área de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, este mundo del ser no le interesa al derecho, no es lo que él va a elegir como propuesta de estudio para el análisis del derecho y las formulaciones del derecho. Este mundo del ser está colmado de enunciados de tipo descriptivos o informativos. Ahora, el otro mundo que sí interesa al derecho es el mundo del deber ser, ¿sí? Donde sus enunciados son de tipo directivos o prescriptivos, y es donde encontramos a las normas jurídicas. En este mundo del deber ser, donde hay enunciados de este tipo, donde a partir de la pronunciación de determinadas palabras se intenta influir en la conducta de quien está recibiendo el mensaje. Ahora, no reparamos y no nos ponemos a ver si quien recibe el mensaje lo cumple o no lo cumple. Eso es otro problema, pasa a otro plano, ¿sí? No interesa si yo a ustedes en este momento les digo apaguen las cámaras y haya 15 alumnos que no hagan caso. Mi intención fue influir en la conducta de ustedes en que apagaran las cámaras. Después ya no hay posibilidad de evaluar si la cumplen o no la cumplen. ¿Por qué? Bueno, que él para esto se va a valer de otras herramientas en el ámbito jurídico propiamente dicho, y va a aparecer el elemento de la sanción. Pero por el momento, como introducción al tema, está bien que nos quedemos con esta idea clara y precisa que lo que es la directiva, lo que es la prescripción, es la intención de quien emite el mensaje, de quien emite esa orden, influir en la conducta de quien la recibe. Bien, este tipo de enunciados corresponden, según Kelsen, al mundo del deber ser, donde se hallan las normas jurídicas. Entonces, ubicados ya en este plano y en este contexto, en este mundo del deber ser, empezamos con el desarrollo de la norma jurídica según Kelsen, dando por antemano y por sabido que estamos hablando de enunciados de tipos directivos prescriptivos que se dan en el mundo normal y habitual, pero que hay algunos que tienen determinadas consecuencias y que esas son las que corresponden al mundo jurídico, y esos son ni más ni menos que las normas jurídicas. Bien. ¿Qué dice Kelsen acerca de la norma jurídica? ¿Alguien leyó algo de esto? ¿Alguien quiere hacer algún comentario o quiere leer algo de lo que subrayó? Profe, Sí. yo tengo algo que me llamó la atención de Kelsen, que dice, cuando dice que un acto es un delito cuando un orden jurídico dispone una sanción por su ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que si el sistema jurídico no impone una sanción por una ejecución de un delito, a ese delito no se vería como un delito. Exacto. Sería una actitud, un actuar humano, digamos.
pero cuando cuando se impone una sanción, quiere decir que allí se está declarando como un delito eso, se está describiendo como un delito, anunciando como un delito. Correcto, vamos a llegar a esto. A ver, primero, Kelsen es muy específico en el desarrollo de la norma jurídica porque en realidad el concepto que él nos proporciona sirve y es entendido por sobre todo en el ámbito del derecho penal. ¿Sí? En el ámbito del derecho penal, donde las acciones que cometemos para ser delito tienen que reunir determinadas características. Y esas determinadas características es que respondan a un tipo, por eso se habla de la tipicidad, que sean antijurídicas y que tengan el elemento de la culpabilidad. Esto me gustaría llegar al final del desarrollo, porque es una parte específica y que tiene que ver con el área del derecho penal. Pero sí, está bien que ubiquemos a Kelsen como de estos dogmáticos que desarrollan el concepto de norma jurídica que se ve en la estructura de norma del derecho penal. Kelsen dice, primero, para hablar de norma jurídica tenemos que hablar de técnicas de motivación social. A ver, él interpreta desde un aspecto sociológico, digamos, descriptivos, que el comportamiento de los humanos responden a determinados estímulos. Entonces, si desde el orden jurídico nosotros o el sistema o el Estado amenaza con determinada acción de daño, que así la llama la sanción, por determinadas conductas que no se responden a un tipo deseado, eso estimula a que el individuo actúe en forma correcta. O sea, el mecanismo en el cual Kelsen plantea la estructura de norma jurídica es a partir de esto de amenaza de castigo, amenaza de daño. El Estado debe, desde el enunciado normativo, amenazar con un daño ante determinadas conductas que son reprochables por la sociedad. Entonces esto constituye una técnica de motivación social indirecta. Todos nosotros, los ciudadanos, los súbditos, digamos, actuamos estimulados indirectamente a que se actúa en forma correcta, porque si no está latente en el orden, en el sistema jurídico, la amenaza de daño para cuando yo realizo una acción que es no deseada, una acción irreprochable, que luego vamos a ver que se llama acto antijurídico. Entonces, sí. Quiere decir entonces que cuanto más se lo restringe al hombre en sus acciones, más se lo va a tener controlado. Digamos, hago esta aclaración, por ejemplo. Pienso yo, no sé si estaré mal. Si yo pongo un semáforo en rojo, un semáforo, y digo que en rojo no se puede cruzar y en verde sí, muchos van a pasar en rojo. Pero ahora si yo digo, guarda que en ese semáforo hay una cámara, digamos, va a estar más restringida la acción, porque lo vamos a estar haciendo más directo, más directivo, de decir, cuidado que hay una cámara, por tanto, debemos cuidarnos del delito de cruzar en rojo, ¿no? Sí, un poco eso. Kelsen lo que nos propone en realidad en su teoría o en su forma de ver la norma es que la norma tiene que tener el contenido de la sanción, la amenaza de daño, para que nos comportemos en forma adecuada, porque sabemos que si actuamos en forma ilícita, en forma indeseada, caerá ese daño, esa sanción, ese acto de coerción sobre nosotros. Esa es la estructura del pensamiento de la norma. Por eso él habla de técnicas de motivación social indirecta. O sea, fíjense ustedes igual que esto queda circunscripto
a un paquete muy chiquitito de normas jurídicas que nosotros podemos analizar en nuestro sistema, por ejemplo. Ya voy a los que levantaron la mano, pero quiero terminar esta idea. Hay un conjunto muy chiquito de normas en nuestro sistema que son los que tienen en forma expresa la amenaza de daño en el enunciado. ¿Cuáles son esos enunciados que tienen amenaza de daño en el enunciado? Nada más y nada menos que las normas de Código Penal y muy poquititas, una o dos, del Código Civil. En nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema normativo, vamos a encontrar que la gran cantidad de normas son normas sin sanción. O sea que, en definitiva, esos enunciados de tipo normativo que no tienen sanción, en la teoría de Kelsen, no llegarían a conformar una norma jurídica propiamente dicha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad el orden está previsto de acciones que tenemos permitidas realizar, otras que no son impuestas en forma obligatoria a realizar y otras que nos son prohibidas realizar. Aquellas que nos son prohibidas realizar lo son porque existe la amenaza de daño, que es la sanción dentro del enunciado. ¿Sí? Entonces, Kelsen dice: la norma jurídica propiamente dicha es la que tiene la sanción. El resto de las normas o enunciados normativos, y acá incluimos Constitución Nacional, Constitución Provincial, Código Civil, Código de Procedimiento, Código Administrativo. Fíjense la cantidad de leyes. Este tipo de enunciados normativos no son normas jurídicas propiamente dichos porque no tienen prevista la sanción. Son principios de norma, ¿sí? Son derivados lógicos de esta norma primaria, porque son las conductas que sí podemos realizar, que sí nos están impuestas para que realicemos, pero no tiene prevista la sanción. Entonces esto él lo llama principios de norma, norma genuina si se quiere, pero no norma jurídica, porque le falta el elemento determinante que es la sanción. Bueno, ¿quién levantó la mano? Juan, ¿puede ser? Buenas, ¿cómo te va? Sí, Hola. una consulta. No sé si tiene alguna relación el concepto de Kelsen de norma jurídica con lo que vendría a ser la apuesta de Pascal, porque con la amenaza de daño, ¿viene de ahí, o sea, como lo propone? Bueno, Kelsen lo representa únicamente en el ámbito jurídico, ¿sí? O sea, no del tema religioso, sino que es el mismo concepto de lo que vendría a ser, por eso digo, viene de ahí que lo toma. Exacto. Ahora nosotros, cuando sigamos con el desarrollo y cuando sobre todo la semana que viene veamos conceptos jurídicos fundamentales, vamos a ver que esta sanción que Kelsen nos propone en el enunciado de la norma jurídica tiene determinadas características que hace que se pueda diferenciar este tipo de enunciados jurídicos propiamente dichos de los otros enunciados similares que corresponden al plano religioso o al plano moral o ético, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Pero sí tiene que ver con esta idea primaria de que estos enunciados tienen esta amenaza de coerción, esta amenaza de represión, esta amenaza hasta, si se quiere, de sanción de tipo moral, para que cada uno de los ciudadanos, de los súbditos, actuemos no en consecuencia de lo que dice esa norma, sino en contra de lo que establece esa norma, que es la conducta deseada o la conducta permitida. Sí, Dale. Carlos. Sí, buenos días, profe. Hola. Entonces, aquello que no está prohibido en la norma no se configura como delito. Para Kelsen no. Exacto. Sí. Exacto. Por eso estoy haciendo hincapié en esto, porque esto nos va a dar lugar a que una vez que entendamos esto de lo que Kelsen nos propone, vamos a llegar a estas conclusiones y no nos tenemos que asombrar, porque entonces la mayoría de los enunciados normativos están hablando de conductas que no son delitos. Y fíjense ustedes, sí, perdón. No, entonces eso permite, digamos, como una gran
variedad de conductas que sin sanción. Correcto. Mira, te invito a que te pongas a leer la Constitución Nacional. Cada uno de los artículos de la Constitución Nacional es una norma, ¿sí? A todos, es Claro. un ejercicio para que hagan todos, ¿sí? Sí. En términos kelsenianos, esto no sería una norma jurídica propiamente dicha, porque le falta el elemento de la sanción. Sería norma genuina, sería una norma lógica derivada de la norma primaria, como quieran, sería principio de norma, como la llama Kelsen, ¿sí? Pero, Sí, pero le sí, falta el elemento determinante de de la sanción. norma jurídica en la teoría de Kelsen, que es la sanción. Ok, bien, está bien. ¿Sí? Sí, Esto lo repito y lo repito porque es importante que quede claro que en la teoría de Kelsen el elemento que determina en definitiva todo el eje y desarrollo de su teoría es la sanción. Ujú. Vamos a volver sobre esto cuando veamos conceptos jurídicos fundamentales básicos, pero sí miren ustedes hoy, en esta semana, con esta primera lectura y esta primera aproximación, estamos llegando a estas conclusiones y a estas miradas de que de repente tomo el Código Civil, que es la próxima materia que ustedes probablemente tengan puestas a disposición para cuando estudien Civil 1. Van a estudiar ya un montón de normas, un montón de artículos. Y no van a encontrar sanciones en esos artículos, porque el Código Civil va a hablar en todo caso, ¿sí?, de la forma en que se celebra el matrimonio, de la forma en que deben reunirse determinados requisitos para adquirir la nacionalidad, de la forma que se llega a poder instrumentar un contrato de compraventa, de las formas en que se realiza una hipoteca. Similar situación la vamos a encontrar en el Código de Comercio. Similar situación vamos a encontrar en el Código de Procedimiento. Van a estudiar Código de Procedimiento y normas procesales cuando vean elementos de actuación profesional en una de las próximas materias que tienen cerquito. Van a encontrarse con enunciados normativos, con normas, porque para otros juristas son normas jurídicas. Estamos hablando según Kelsen, ¿sí? Estamos desarrollando la teoría de Kelsen. Estamos tomando una vista parcial del concepto de norma, que es uno de los juristas, pero según Kelsen, ese tipo de normas, ese tipo de enunciados normativos que no tienen sanción, no son normas jurídicas propiamente dichas, ¿sí? Fíjense entonces ustedes que en ese otro gran abanico de enunciados normativos, que son la gran mayoría, ¿sí?, no existen, digamos, nos están enmarcando la cantidad de actos y conductas que podemos o nos están permitidas realizar y las formas en que las tenemos que realizar. Sin embargo, las que en definitiva le interesan al orden jurídico, según Kelsen, son las que tienen sanción, porque hace que ese individuo, ese ciudadano, sea susceptible de hacer funcionar el aparato jurisdiccional para que recaiga ese elemento de coerción o coacción para aquel que cumplió con esa norma que tenía una conducta de tipo prohibido y tenía prevista la sanción para ese tipo de conductas. Entonces, con esto volvemos a este concepto originario que decíamos al principio, esto de las técnicas de motivación social indirecta, que él se dice, bueno, como él toma este segmento de enunciados normativos que tienen sanción, todos nosotros vamos a actuar no en función de lo que establece la norma o el enunciado con sanción, sino vamos a actuar en forma que sea aceptable para el resto de la sociedad, que sea lo esperado o que sea la conducta deseada. Y si no se actúa en función a lo que es la conducta deseada, tenemos el sistema normativo que prevé esa amenaza de daño para todas estas conductas que hacen que transgreda el orden y que sea susceptible luego de sanción. Por eso que responden al tipo de norma jurídica para Kelsen los enunciados del Código Penal
cada uno de sus artículos cuando dice hay que matar le corresponde, hay que robar, hay que defraudar, ¿sí? Fíjense que todos los enunciados del Código Penal están en este sentido y tienen esta amenaza de daño, esta amenaza de castigo para el que actúa de acuerdo a lo que la norma dice. Indirectamente estamos motivados a no actuar en función a lo que dice la norma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Quieren hacer alguna? Sí, Juan. Sí, una consulta. Pues, así como lo plantea Kelsen, viene a ser como estaría justificado lo que es la pena de muerte en Estados Unidos, por ejemplo. Pero el tema, o sea, lo que está demostrado estadísticamente es que la amenaza del castigo de la pena de muerte no es disuasoria del tema de, o sea, del tema de cometer los crímenes. O sea, ya está demostrado que no termina disuadiendo. O sea, como que se demostró que está equivocado el concepto ese de amenaza de castigo. Me voy a adelantar un poquito. Sí, o sea, estaba pensando eso. No, está bien, esto está dentro está bien que lo hablemos, está dentro de lo que es el concepto de sanción. La pena de muerte no es la única amenaza de daño. Cuando hablamos de amenaza de daño, hablamos de muerte en el caso de los países que contemplan a la pena de muerte como una sanción. Pero también hablamos de penas de prisión. También prisión, ¿sí? O reclusión, la pérdida de la libertad. También hablamos del pago de multa cuando la sanción tiene prevista reparar esa conducta a partir de la entrega de determinada suma dineraria. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace al aspecto de todo lo que significa la sanción. Esto, más allá de que después se pueda discutir si efectivamente esa sanción vale la pena, no vale la pena, si la pena de muerte sí, si la pena de muerte no, ¿sí? Es otra discusión. Pero Sí, no, cuando hablamos de esta amenaza de daño, no hablamos solamente de la amenaza de daño en cuanto a la pérdida de la vida, es la pérdida de la libertad, o se toca con el pago de una multa es a partir de la pérdida de determinados bienes materiales, un embargo, un secuestro, una ejecución de un bien material, ¿sí? Una ejecución prendaria, una ejecución hipotecaria. Todas estas acciones que llevan a producir la liquidez para luego producir el pago, no es ni más ni menos que este tipo de sanciones que Kelsen dice están previstas en el marco de las normas jurídicas y que conforman el sistema jurídico propiamente dicho. ¿Sí? Sí, ¿quién más quería hacer un comentario? A ver. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, Juan, ¿estamos bien? ¿Quedó claro eso? Sí, o sea, yo ponía el ejemplo de la pena de muerte porque vendría a ser la última consecuencia de lo que es, sino también con lo que son las penas de prisión allá en Estados Unidos, que hay estadísticas y estudios mucho más estudios que no termina disuadiendo lo que son, o sea, no termina condicionando lo que es la conducta de las personas, o sea, tanto como lo estaría planteando Kelsen. Exacto. Después está la discusión, por supuesto, que también corresponde al plano filosófico jurídico, que se da a partir de las cuales si se fundamenta o si tiene criterio de aceptación de acuerdo a cada sanción, si es posible o no es posible. Sí, es válida y es otra discusión. Pero bueno, cuando Kelsen habla de sanciones, habla en su más amplio aspecto del significado, que por eso esto sí lo vamos a ver la semana que viene también, cuando veamos conceptos jurídicos fundamentales básicos. Sí, Cristian. Sí, profe, conforme lo que estaba diciendo justamente el compañero, estaba por también acotar casi parecido. Por ejemplo, en el trabajo base del anterior, nosotros en la unidad 2 hemos visto sobre el tema que se había aprobado el 18 de marzo, la ley de la eutanasia y todo eso, ¿no? Todo lo que conlleva. Y había dos posturas donde estaban los positivistas que la declaran a la ley y los naturalistas que defendían el derecho a la muerte digna.
¿qué pasa? Digamos que para poder declarar la pena de muerte, un ejemplo, tiene que haber una especie de delito que sea para eso. Digamos, lo que está haciendo referencia, o el delito en sí es, el delito en sí es delito, y por más que vos robes un caramelo o robes un banco, un ejemplo, ¿no? Es la pena de muerte. Entonces, para mí pienso de que debe haber unas escalas, ¿no? Dependiendo el grado de delito, va a ser la pena, para la pena de muerte llegaría hasta el último extremo, sería lo más grave en la sociedad, no sé, una recolección de tantos casos durante toda su vida, no lo sé, pero pregunto esto, para Kelsen, ¿el delito lo ve como delito simplemente, así sea, robar un caramelo como gozo, o él lo ve delito en distintos niveles? A ver, vamos de vuelta. Como no hay que perder de vista esto que dijimos al principio. Para Kelsen, son delitos todos aquellos que estén en un tipo penal. ¿Sí? Por eso vuelvo a esta idea tuya, con la cual creo que eras vos el que preguntaste al principio. Fundamentalmente, el delito tiene determinadas características y esta solución acude luego, después del planteo de Kelsen también, la dogmática penal. ¿Qué conductas son delitos para el Código Penal? Y entonces el tipo de conductas que son delito tienen 3 características fundamentales. Típicas. ¿Qué significa típica? Tiene que estar tipificado, o sea, la norma tiene que expresamente referirse a esa conducta. Con esto digo, al que robare, al que matare, al que defraudare. Ese es el tipo. Jurídica, porque tiene que estar incluida dentro de ese enunciado normativo que forma la base del sistema jurídico. Y culpable, luego, claro, hay que demostrar si hubo culpa, y acá hay que hacer otra distinción, ¿no? Si esa culpa fue por negligencia, por imprudencia, fue por la mera intención de llevarlo adelante. Ahora, respondiendo a esto que por ahí un poco los inquieta o los lleva a preguntar esto, para Kelsen, primero, ¿es delito si está en el tipo penal? Y después, habrá que ver qué sanción contempla en el orden normativo ese tipo de conducta para que se le haga cumplir a este fulano que corresponde que se le aplique la sanción. Con esto quiero decir, se supone que puede existir en un orden normativo ideal, ¿sí? Creado en este momento para recrear un ejemplo, un tipo penal que diga hay que matar a sus hijos con ciertas características o con alevosía o por estrangulamiento, por ejemplo, le corresponde la pena privativa de la vida o la pena de muerte. Si esa norma, si ese tipo penal se da de esa forma, luego se aplica de esa forma a ese sujeto que cometió ese delito, ese acto antijurídico con esas determinadas características. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces quiere decir que va por eso, va por los distintos niveles dependiendo del grado del delito. No hay niveles, hay tipos. De acuerdo a cómo esté previsto el tipo y la sanción que tenga prevista en ese enunciado normativo es lo que después se aplica. Claro, tranquilos, sí. Igual con esto, porque estos temas también se aclaran cuando vemos conceptos jurídicos fundamentales básicos, y ahí vamos a ver acto antijurídico, vamos a ver sanción, las relaciones entre uno y otro, ¿sí? Pero esto, cuidado con esto precisamente, porque Kelsen no es que dice yo tomo cualquier acción, no, esta acción está prevista en el sistema normativo y está prevista con determinada consecuencia. Mejor dicho, esta consecuencia, que es la sanción, está prevista para estas determinadas acciones. Por eso él habla de que toda norma jurídica tiene un antecedente y un consecuente. Antes de entrar a esto que me interesa que les quede claro, primero, Kelsen, una vez que hace esta clasificación, digamos,
este tipo de enunciados y habla y desarrolla todo lo que es la técnica de motivación social indirecta, dice, aún así encontramos dos tipos de normas, que es un poquito el resumen de todo lo que estamos diciendo. La norma primaria y la norma secundaria. ¿Sí? Que es la clasificación más importante de norma jurídica que vamos a encontrar en la teoría de Kelsen. La norma primaria es la que se caracteriza, digamos, o la detectamos porque es la que contiene la sanción. Es la que contiene la sanción. La norma secundaria es ese derivado lógico de la norma primaria que no contiene la sanción, que él llama norma genuina, ¿sí? Norma derivada, derivado lógico. Esa es la norma secundaria en la teoría de Kelsen. Aclaro esto porque cada vez que ustedes hablen de esto, tienen que aclarar que es en la teoría de Kelsen, que es uno de los juristas que estamos desarrollando, que es uno de los que nos está pidiendo a su vez el programa, pero porque nos vamos a encontrar con juristas que digan otra cosa, ¿sí? Pero en la teoría de Kelsen hablamos de normas primarias y de normas secundarias. A la norma secundaria Tobías la llama norma secundaria, ¿sí? Que para referirse a ella dice que es un derivado lógico de la norma primaria, que es un principio de norma, que es una norma incompleta, que es una norma genuina, como quieran llamarla, ¿sí? La norma primaria es la que contiene la sanción, es la que conforma la norma jurídica propiamente dicha. En cambio, la norma secundaria es ese derivado lógico de la norma primaria que no contiene la sanción, sino simplemente es este conjunto que hablábamos al principio de enunciados normativos que los vemos reflejados en el resto del ordenamiento jurídico, pero que son enunciados que no tienen sanción, por lo tanto, en la teoría de Kelsen no merecen ser llamados norma jurídica, ¿sí? Bien. Leonardo. Profe, si la norma secundaria deriva de la primaria, ¿no hay como una contradicción de que una se sanciona y la otra no? Porque si la secundaria no se sanciona, pero la primaria sí, ¿por qué se dice que se deriva de ella? Puede llegar a ser un derivado lógico de la primaria porque contempla todos aquellos tipos de acciones que no están prohibidas, ¿sí? Entonces, puede llegar a ser un derivado lógico de la primaria. Esto significa, a partir de determinadas conductas prohibidas, yo tengo como ciudadano un conjunto de conductas que me están permitidas, un conjunto de conductas que me son impuestas obligatoriamente que yo realice. Entonces, puede ocurrir que sea un derivado lógico de esa norma primaria, ¿sí? Esto lo entendemos si transformamos esto de esta manera. Toda norma, déjame que te dé este ejemplo que es, volvemos al ejemplo más fácil que siempre lo pongo, pero es, si en la teoría de Kelsen tenemos una norma primaria que dice, al que matare le corresponde de 8 a 25 años, la norma secundaria, ¿qué dirá? Se debe no matar, ¿sí? Entonces, hay mandatos para todos estos ciudadanos que estamos recibiendo el orden jurídico en los cuales se me impone en forma obligatoria la conducta de no matar. Voy a hacer un impasse, pero un impasse en el desarrollo semántico, digamos, y quiero que pasemos esto al lenguaje formal. ¿Se acuerdan cuando veíamos en la unidad número 1 la posibilidad de transformar enunciados en fórmulas?
Si ustedes transforman esta teoría de Kelsen en fórmula, se entiende perfectamente lo que está diciendo. La norma primaria en Kelsen se puede graficar con 3 letras, ¿sí? Síganme si quieren anotarlo o representárselo. La norma primaria sería, dado un acto antijurídico, dado una conducta indeseada, debe ser ese, ¿sí? Esto es en términos formales, lenguaje formal, dado a, debe ser ese. ¿Vieron el signo del condicional? El a debe ser ese. Esto responde, ustedes esto ténganlo presente desde ahora hasta que terminen la materia. Esta estructura lógica responde a la idea de la norma jurídica en Kelsen. A ustedes les preguntan, ¿qué es para Kelsen una norma jurídica? Y teniendo esta estructura de la norma, de esta estructura lógica, esta aplicación neta y pura del lenguaje formal, ustedes responden acertadamente lo que es la norma jurídica en Kelsen. ¿Sí? Lo responden acertadamente. Entonces, dado a, debe ser ese. ¿Sí? Esa es la estructura lógica. ¿Qué quiere decir? Dado el acto antijurídico, debe ser sancionado. Ahora, tenemos esto en claro, y si a mí me preguntan qué es la norma jurídica en Kelsen, automáticamente se me representa esta estructura lógica, y yo puedo decir entonces que existiendo una sanción para determinadas conductas, siempre estábamos en presencia de una norma primaria. Ahora, ¿qué sería la norma secundaria? Y un poco en función a tu planteo, Leonardo, de decir, bueno, ¿cómo es esto de que no lo entiendo? Cuando hablamos de que es este derivado lógico de la primaria, en términos formales sería el se debe no a. Negamos a. Negamos a. Esa es la norma secundaria. Porque negar a significa toda esa cantidad de conductas que me son impuestas a partir de lo que me estuvo prohibido o no me está permitido, o mejor dicho, tengo previsto en el sistema una sanción actuar de determinada forma. Entonces, esta manera lógica formal, o formal lógica, sí, puede ser como el Antiguo Testamento, Santiago, sí, pero esta estructura lógica formal, esta posibilidad de transformar estos enunciados en términos lógicos, hacen que yo estructure el pensamiento y que entonces sepa cuáles son esa cantidad de conductas que van a tener una sanción o van a tener una amenaza de daño, porque a mí la norma no me prohíbe, no me dice que tengo prohibido, dice que si llevo adelante determinado acto seré sancionado. ¿Sí? Eso hace que indirectamente caiga esta idea de que entonces hay conductas que no puedo realizar y que me están impuestas en forma obligatoria no realizarlas. Cuando hay algo que es importante por ahí, que esto en algún momento se veía, por ahí, no sé si vieron en la unidad 1 algo de von Reich. ¿Leyeron? ¿Vieron algo de von Reich? ¿No? Fíjense que Nino, cuando empieza con el desarrollo de normas jurídicas, empieza con von Reich. Por ahí la semana que viene podemos volver sobre algo de esto, recuérdenmelo, o por ahí todavía tenemos un ratito. Von Reich es un jurista que, así como Kelsen desarrolló su estructura de normas jurídicas, von Reich también lo hizo, pero con la diferencia de que él pertenece al sistema de common law y que todos los enunciados de tipo normativos los lleva y los estructuró desde el punto de vista lógico formal. Entonces, utiliza lo que se llama, dentro del ámbito del derecho, la lógica deóntica. Esto se los aclaro, a ver, no para sobrecargarlos, pero me parece que les va a ser útil para que se pueda entender todo esto que estamos diciendo. Entonces,
Forray dice, todas las normas jurídicas pueden formalizarse porque la lógica que se aplica en el ámbito del derecho es la lógica deóntica. Entonces, todas las conductas pueden estar representadas por una proposición, ¿sí? P, Q, R, S, T, bueno, en el lenguaje formal, la letra que le querramos asignar. Ahora, esas conductas son modalizadas en el ámbito del derecho a través de 3 operadores deónticos que son los que gobiernan el ámbito del derecho. 3 operadores deónticos. ¿Cuáles son esos operadores deónticos? El prohibido, el obligatorio y el permitido. ¿Sí? El prohibido, el obligatorio y el permitido. Con esto quiero decir, no hay forma de caracterizar a la norma jurídica en un lenguaje formal que se vaya fuera de estos 3 modalizadores. Porque esto significa que dentro del ámbito del derecho, las conductas me están prohibidas, me son impuestas en forma obligatoria y me están permitidas. No hay otra forma que encontremos esto dentro del ámbito jurídico, dentro del ámbito del derecho. En las conductas que me están permitidas me dejan el margen del facultativo. Puedo utilizarlas, no puedo utilizarlas. Puedo realizar la acción o no puedo realizar la acción. Queda a criterio de cada individuo, de cada sujeto, elegir hacerlo o no hacerlo. ¿Sí? Entonces, esto es para entender un poco este desarrollo que yo les pido que lleven de Kelsen a la lógica formal para entender la estructura de la norma primaria y a su vez este derivado lógico que es la norma secundaria, porque si lo pasamos a términos de lenguaje formales, sacamos todos estos palabreríos, todo esto que estamos diciendo, y se entiende perfectamente lo que Kelsen quiere transmitir en su teoría acerca de las normas jurídicas. ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? Profe, entonces la norma secundaria sería algo como que no está penado más o menos. Correcto, correcto. ¿Pero en qué lado sería eso? La característica de la norma secundaria es que son esa cantidad de enunciados que no contienen sanción. Ah, claro. Son esa cantidad de conductas que me están permitidas o me son obligatorias realizar. Debo no matar, es una obligación. A ver, ¿por qué es una obligación? Porque si yo mato seré sancionado. Entonces, ¿cuál es la conducta deseada? Que se deba no matar. Debo no matar. Debo no defraudar, debo no robar, debo no hurtar, se debe no, siempre se debe no. Esas conductas me son impuestas en forma obligatoria. Ahora, hay otras que son de carácter facultativo, hay otras conductas que yo puedo elegir realizarlas o no, y no me va a traer tampoco ningún tipo de consecuencia. ¿Sí? Tengo un reclamo de tipo administrativo, un reclamo, supongamos, tengo un reclamo de tipo laboral, me despiden de mi trabajo. Es mi facultad iniciar el reclamo o no iniciar el reclamo. No tengo acciones o sanciones si yo no inicio el reclamo, o si lo inicio si tengo sanciones. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, tengo que iniciar un beneficio previsional. Pongo a funcionar el aparato jurisdiccional y voy a encontrar enunciados normativos de tipos permitivos, de tipo declarativos, que no tienen que ver con la sanción. Entonces, ese tipo de enunciados son para los que Kelsen conforman la norma secundaria. ¿Sí? Como aquellos enunciados que me están diciendo que me es impuesto no matar,
como aquellos enunciados que me están diciendo en forma implícita, porque no lo dice el contenido de la norma, que yo no debo robar, no debo hurtar, que parecen de tipo moral y ético, bueno, pero en definitiva, estos son enunciados que se desprenden de esta norma primaria. ¿Sí? Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con el ámbito del derecho. A ver, las declaraciones, derechos y garantías que encontramos en la Constitución Nacional son declaraciones, como su palabra le dice, reconocimiento de derechos y garantías, no tienen previstas sanciones. Entonces, son normas genuinas, son normas secundarias en la teoría de Kelsen. Sí, Cristian. Luego, capaz que se va del tema, pero tiene que ver con esto de la prohibición obligatoria o permitida. Están haciendo ruido por estar en cosas. Trabajando. Sí, están trabajando. La pregunta es, en el caso de esto de que el que queda prohibido, por ejemplo, vio en la etiqueta de cigarrillo, que puede decir que el fumar produce cáncer, se sabe que es dañino, ¿no? En este caso, ¿cómo podríamos vincularlo esto con el prohibido obligatorio permitido? Si bien está como permitido, digamos, lo ponen como permitido, pero produce cáncer. O sea, daña la salud, ¿no? El prohibido fumar en los lugares cerrados es una normativa que tiene una sanción prevista. ¿Sí? El prohibido fumar, a ver, si hubiéramos estado en el aula, en la facultad, hubiéramos encontrado ese tipo de carteles con un cigarrillo, ¿sí? Tachado. Lo mismo lo encontramos en los estacionamientos, es prohibido estacionar. Este tipo de enunciado normativo, esto es metalenguaje prescriptivo primero, ¿sí? Lo sabemos eso. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Bien. Esto, que es metalenguaje prescriptivo, me está diciendo, señores, existe una norma dentro de los enunciados normativos, dentro del orden jurídico, que prevé sanciones para el que fume en este lugar, que prevé sanciones para el que estacione en este lugar. ¿Sí? Multa, en este tipo de delitos, entre comillas, son multas, y acá fíjense ustedes que la sanción tiene que ver con algo de tipo dinerario. Entonces, este tipo de enunciados, este metalenguaje prescriptivo que lo encontramos representado a través de estos dibujos, me están dando cuenta de la existencia de una norma dentro del orden jurídico y norma también en la teoría de Kelsen, porque ese tipo de enunciados tienen previsto una sanción para ese tipo de conducta. Sí, Carlos. Sí, profe, ahora me hizo acordar una situación. Vio que hay propietarios en las casas que en la puerta de su garage pintan de amarillo para que no se pueda estacionar ahí, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Eso está prohibido hacer, digamos, el propietario no lo puede hacer, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? La municipalidad, tránsito en este caso, no puede accionar penalmente porque no hay pruebas que haya sido el propietario el que lo hizo. Entonces no puede accionar y eso queda así. Bueno, eso pasa no solamente en este caso específico, sino en cualquier delito que denunciemos o que se denuncie. Cualquier delito que se denuncie debe ser probado por quien lo denuncia. Entonces, bueno, habrá que ver qué estrategia, qué forma se utiliza para luego poder probar esa acción. Sí, eso igual no significa que no exista, aún así, un enunciado normativo con sanciones previstas dentro del sistema jurídico o dentro del orden normativo. Sí, ¿quién más levantó la mano? ¿Rocío puede ser? Sí, yo, profe. Tengo una duda. En el libro de teoría pura del derecho, dice que la eficacia es condición de validez de una norma jurídica y explica validez en diferentes sentidos. Dentro de eso, o sea, quiere decir de que las normas secundarias
para Kelsen, dentro de la teoría de Kelsen, no son válidas o son válidas en, digamos, como en otro sentido? Bueno, ya nos estamos metiendo con el tema de validez y eficacia que viene más adelante y que esto tiene otra dimensión. Esto es un tema que ustedes lo van a ver en las próximas unidades, que es la del sistema jurídico, y una vez que vean sistema jurídico y la manera en que entran, digamos, o están puestas las normas jurídicas dentro del sistema, van a ver que las normas tienen dos posibilidades de acción. La de validez, que tiene que ver con todo un acto de pertenencia al sistema, y la de eficacia, que tiene que ver con el uso, ¿sí? De la manera en que los tribunales, los ciudadanos la utilizamos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con ese aspecto que todavía estamos un poquito antes para llegar, pero bueno, sí tiene que ver y sí tienen que saber que hay ciertas relaciones que se dan entre la validez y la eficacia, y que algunos consideran que la eficacia es una puesta en marcha también de la validez, porque tiene que ver con el uso propiamente dicho. Sí. Ah, está bien, porque había una parte que hablaba de lo que explicó hace un ratito, de lo prohibido, permitido y obligatorio. Sí, exacto, porque tiene que ver precisamente con estas fórmulas, porque a veces el desarrollo a partir de la lógica deóntica que ahora les mencioné, digamos, para hacer un poco más entendible esto, hace que también todas esas cuestiones de validez y eficacia se puedan entender perfectamente a partir de la formulación lógica, de la manera en cómo van anclados los enunciados y en la manera en que pertenecen o se usan, ¿sí? No me quiero adelantar porque lleva mucho tiempo hablarles de esto, y es lo que va a ser materia la próxima unidad, que es la 4 y la 5. Fíjense que tenemos todo lo que es sistema y todo lo que es validez y eficacia ahí. Pero sí tienen que saber, sí me parece importante que a esta altura ustedes también tengan en claro que la validez, en principio, en teoría, en Kelsen, tiene que ver con esta forma, con este mecanismo de validez asociado a pertenencia, cuando pertenece la norma jurídica al sistema jurídico. Y la eficacia tiene que ver con el uso de esa norma. ¿Quiénes la usan? ¿La usan los jueces, la usamos los ciudadanos, o es válida dentro del sistema y no es utilizada? ¿Qué relaciones se dan a partir de ahí entre la validez y la eficacia? Pero antes de llegar a eso, porque ahí ya analizamos el conjunto de las normas que conforman todo el sistema jurídico. Recién estamos con el análisis de la norma, del concepto de la norma. Entonces, sí estábamos con esto de que para Kelsen pertenecen entonces, retomando, al mundo del deber ser, son técnicas de motivación social indirecta, y hay una clasificación para él que es la más importante, que es la que la clasifica entre primarias y secundarias, con todo esto que estuvimos diciendo. Pero también tienen que saber que hay otras clasificaciones que Kelsen utiliza y que se ven también por otros juristas, que no es exclusiva de Kelsen, que tiene que ver con las de tipo general y las de tipo individual. Y las de tipo general y las de tipo individual no nos están diciendo ni más ni menos que depende quién sea el destinatario de la norma, se pueden clasificar en generales o en individuales. Serán generales cuando estén destinados a un número indeterminado de sujetos. ¿Sí? Todas las leyes, todas las normas jurídicas que tienen sanción en términos kelsenianos, que es la norma jurídica propiamente dicha, que están destinadas a un número indeterminado, ¿sí?, de sujetos, es norma general. Con esto quiero decir, todas las normas, todos los enunciados del Código Penal no son ni más ni menos que normas de tipo general. Ahora, cuando la norma identifica al sujeto, o cuando la norma está destinada para que sea cumplida por un sujeto determinado o por varios sujetos determinados o determinables, es de tipo individual. ¿Y cuál es el ejemplo que Kelsen nos propone para este tipo de normas individuales? Las sentencias judiciales. ¿Sí? Las sentencias judiciales
siempre, siempre son normas de tipo individual, porque tienen identificado al sujeto normativo. El sujeto normativo es un individuo en particular o un conjunto de individuos en particulares totalmente identificados, ¿sí? A quién va destinado en la aplicación de esa sanción. Sí, Cristian. Disculpe porque me queda algo como que me sigue resonando. Cuando yo le había hablado esto de, porque yo siempre me hice la pregunta, cuando yo le había hablado es el ejemplo del cigarrillo, hablando de dos ejemplos, uno el prohibido fumar, que eso está clarísimo que es una prohibición, pero hay otro que es cuando en la venta del cigarrillo usted va a un negocio, dice que el fumar produce cáncer o una enfermedad o algo a la mujer o al hombre, y dice abajo, ley tanto, establece una ley. Yo pregunto, si está estableciendo una ley, o sea, vendría a ser una ley jurídica, me imagino yo, o sea, porque está estableciendo algo que está en el Código Civil o Código Penal, ¿no? No sé en cuál está, yo no soy experto en penalizado. Pero acá hay prohibición, hay permisidad o obligatoriedad. Quisiera plantearme saber qué es lo que se está estableciendo en ese caso. Nada más, eso quería saber. Es una conducta de tipo obligatoria que se le impone a la fabricadora o al fabricante, digamos, del tabaco, que debe dar y brindar información a la población que adquiere ese producto de que ese producto que está adquiriendo tiene determinadas consecuencias. ¿Sí? Lo que vos ves transcripto en el cigarrillo es la información que le es impuesta en forma obligatoria a la empresa, a la tabacalera que fabrica, que le es impuesta en forma obligatoria a esa empresa que informe a la población que ese producto trae determinadas consecuencias. Se cumple con la norma. En términos kelsenianos sería una norma secundaria. Claro, eso quería saber. Listo. ¿Sí? En términos secundarios. Sería una norma, perdón. En términos kelsenianos, sería una norma secundaria, sería la información que está en la etiqueta. La norma genuina que establece, no sé exactamente lo que establece, pero si la norma genuina establece o estableciere que la tabacalera que no cumpla con brindar esta información a sus usuarios será sancionado con una inhabilitación para funcionar de 2 años o una multa, eso es norma primaria. Sí, eso sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Bien. Gracias, Juan. Sí, Juan, que es justo lo que estamos diciendo. La ley establece en principio eso, que tiene que dar información al usuario o al adquirente del producto que lo que está adquiriendo es nocivo, ¿sí? No voy más allá no tengo específicamente el texto acá, pero en principio es brindar información, por lo tanto, si es eso solamente, es norma secundaria. Ahora, si ese mismo enunciado tuviera previsto la sanción para el caso de incumplimiento, se transforma en una norma de tipo primario en términos kelsenianos, que es lo que estamos desarrollando, ¿sí? A ver, recalco esto porque todos nos hacemos a la idea de que las normas son las que tienen la sanción, que las normas son el Código Penal, pero esto pues estamos hablando pura y netamente Kelsen, ¿sí? Todo el desarrollo es Kelsen. Alguien me dice si puede repetir algo de von Rey. Lo que yo aclaré de von Rey es nada más que él es de los juristas que representan el mundo jurídico, el discurso jurídico en fórmulas, y para ello utiliza la lógica deóntica. Y lo que es importante acá destacar es que las proposiciones normativas se simbolizan a partir de estas letras minúsculas que nosotros desde la lógica siempre lo hemos sabido, digamos, esto ustedes lo arrastran desde el secundario. Yo quiero decir, esta computadora está encendida y puedo decir P
RS, mientras cual a esta computadora le estoy asignando una letra, ¿sí? Entonces, esta posibilidad de que esta conducta en el orden normativo sea representada por una letra de tipo minúscula, por un símbolo de estas características, en el ámbito del derecho, el operador deóntico que modaliza esta conducta es el obligatorio, el prohibido y el permitido. Esto se representa en el mundo simbólico con una O mayúscula, el obligatorio, PH, el prohibido, y P, el permitido. Y el permitido que me da la posibilidad de elegir, por eso algunos lo llaman el facultativo. Esto no lo pierdan de vista, porque esto es importante cuando nos perdemos en todo este discurso semántico y queremos volver a lo concreto, ¿sí? Entonces, la O, obligatorio. ¿Qué conductas me son impuestas en forma obligatoria? PH, prohibido. ¿Qué conductas están impuestas en forma prohibida? Según Kelsen, las que están en la norma primaria tienen una sanción, por lo tanto, serían de las conductas que me están prohibidas realizarlas, salvo que quiera ser sancionado. Y la permisión, esta P minúscula, que es lo que me da el facultativo de poder elegir. Lo tomo, lo dejo, lo llevo, lo pongo, lo saco, puedo elegir como ciudadano realizarlo o no realizarlo. Bien. Dicho todo esto que hemos estado conversando, estamos en condiciones de, para la próxima semana, encuadrar el tema de los conceptos jurídicos fundamentales básicos, que también los vamos a desarrollar según la teoría de Kelsen. A partir del concepto de sanción, Kelsen va a desarrollar el resto de los conceptos jurídicos fundamentales, a partir del concepto de sanción. Y acá también vamos a tener mucho para decir, mucho para hablar, ¿sí? Porque ya parte hemos estado hablando hoy de qué características tiene que tener esa sanción, de qué tipos pueden ser. Bueno, estaría bueno y sería bueno que ustedes puedan adelantarse también en la lectura para que podamos aprovechar la clase en ese sentido y para que puedan ustedes preguntar dudas y algunas otras cuestiones que puedan haber quedado también hoy colgadas. De alguna manera, o si quieren volver sobre alguno de los autores que tampoco pudimos tocar y que tengan alguna duda, estaría bueno que lo podamos hacer. La clase la semana que viene va a ser el jueves, ¿sí? Esta semana en principio iba a ser el jueves, la tuve que reprogramar porque tenía una superposición con otra actividad, pero la próxima semana va a ser el jueves, yo igual se los voy a anunciar en el campus, y nada, esto, que la bibliografía está agregada, también está agregada Introducción al Análisis del Derecho de Carlos Nino, que todo lo que hemos estado diciendo lo van a encontrar ahí, y por ahí si tienen alguna dificultad o alguna cuestión que no alcanzaron a entender, aprovechen estas clases sincrónicas para poder surgir. Después me parece que en el campus no quedaron a la vista algunos PowerPoint que teníamos trabajado desde el año pasado, ¿no? Eso no están a la vista. Bueno, voy a ver tampoco están. No están, solo los videos están. Sí, los videos y un PDF solamente, que es el de Rodríguez. Está bien, el del libro directamente. Intro al análisis, ¿lo usamos en otras unidades? Sí lo pueden usar. Introducción al análisis del derecho también es lectura obligatoria en el desarrollo de la materia, y también lo pueden utilizar para la unidad 2, que entiendo que por ahí no se los han indicado porque tienen el de teoría analítica, que es bastante, es completo igual, es largo, pero sí lo pueden utilizar. Y para sistema jurídico, todos estos temas de validez y eficacia que salieron y empezaron a consultar hoy, sí, se usan también. Es lectura obligatoria, fíjense ustedes que está dentro de la bibliografía como lectura obligatoria. Bueno, bien. Si no tenemos más dudas, entonces yo les voy a dejar anunciado hoy o la semana que viene, directamente el martes, el día que vamos a trabajar. Por ahí lo podemos pasar para el jueves o para el viernes, el último día de clase que tengan conmigo, para poder aprovechar por si quieren tener alguna otra duda y demás,
porque se pone, se hace largo esta lectura de estas unidades, desde la explicación y desde lo teórico termina resultando tentador, pero se tienen que poner a leerlo porque se hace bastante largo. Así que la semana que viene nos vemos el jueves. Cualquier duda que tengan, utilicen el campus, los mensajes del campus y demás, y ahí les voy a estar anunciando el martes. Voy a ver si les puedo reproducir los PowerPoint, como para que les quede material, al menos para indicativo seguimiento. Incluso yo había trabajado el año pasado una guía para conceptos jurídicos fundamentales. Sí, les voy a subir todo eso porque les va a servir para orientarles un poquito la lectura, facilitarle en cuanto a eso, en dónde ajustar los conceptos, y así aprovechamos mejor la clase del jueves. Cualquier duda tienen el campus, así que mandan mensaje por ahí, y en la manera de la rapidez se los voy a estar contestando y interactuamos ahí. Así que bueno, nos vemos entonces, hasta la próxima semana. Chao, profe, gracias. Nos vemos, chao.